Si me permite, es un gusto presentarlo al profesor Carlos Durán, del Departamento de Matemática de la Universidad Federal de Paraná, y que nos va a hablar de representaciones de álgebra C estrella vistas a través de la geometría diferencial. Muchas gracias por colaborar. Ok. Entonces, Adelante. primeramente, muchas gracias por la invitación. Muchas veces uno da las gracias pro forma, muchas gracias, bla, 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 pero en este caso es realmente de corazón el agradecimiento porque, como van a ver a lo largo de la charla, la invitación me motivó a pensar, repensar en estas cosas. Y entonces, en algunos momentos del mes pasado hubo algunos avances. Y eu peço desculpas antecipadamente por cualquier portuguesismo que venga a escapar durante la palestra. Hace tiempo que no hablo en español técnico. Ok, entonces la charla tiene 5 partes. Primero voy a hablar un poquito del contexto, pero es un contexto más que técnico, es un contexto de manera de pensar. Es la manera como alguien de la geometría diferencial y de la geometría métrica piensan en estos espacios homogéneos de álgebras estrellas. Voy a dar un poco de historia del tema, muy sesgada, es historia como yo la viví, no es una historia formal y forzosamente incompleta. Categorías y funtores es simplemente la manera más fácil de describir el proyecto, el programa que yo quiero llevar adelante. Es una transformación de la categoría de pares de álgebras estrella en una cierta categoría de espacios métricos. Algunos resultados en dimensión finita, que son conjuntos con Aura Belsares, que fue una alumna de doctorado mío. Y finalmente algunas propuestas, algunos problemas. Realmente mi charla tiene mucho más problemas que soluciones, entonces espero entusiasmar a la gente con los problemas que salen. Ok, entonces el contexto, la manera de pensar es el siguiente. Un espacio de longitud es un espacio métrico, donde la distancia entre 2 puntos es el ínfimo de las longitudes de curvas uniéndolos. Entonces es más o menos el universo donde vamos a pensar. Entonces, el ejemplo más clásico son las variedades riemannianas, y la longitud de una curva es la longitud que uno enseña en cálculo 2, la integral de la norma de la velocidad. Y uno puede hacer curvas diferenciables por partes, etcétera, y da un espacio métrico. Un ejemplo igualmente clásico, pero no tan popular, son las variedades de Finsler, donde uno, en vez de dar donde la norma no necesariamente viene en un producto escalar. Y yo digo igualmente clásico porque es bueno resaltar que las métricas de Finsler las definió Riemann en su habilitación, donde él definió métricas riemannianas. Y Riemann dice solo que las cuentas en variedades para una norma son más difíciles. Vamos a usar el caso más fácil, que es el caso de una norma euclidiana. Entonces, tiene la misma antigüedad que las métricas riemannianas, pero como las cuentas son más difíciles, la gente le huyó. Y típicamente uno impone condiciones de regularidad, de diferenciabilidad de la norma y de convexidad estricta de la norma para poder atacar el problema con cálculo de variaciones clásico. Fórmula de primera variación, ecuación de Lagrange, etc. Entonces, en este contexto, en el contexto de espacios de longitud, surgen varias preguntas. ¿Cuáles curvas realizan la distancia? Uno llama de geodésicas minimizantes. Si la distancia es el ínfimo de las longitudes de curvas, ¿cuáles son las curvas que realizan la distancia? Sobre todo en el caso regular convexo, ¿cuáles curvas realizan localmente la distancia? Entre puntos próximos, ¿cuáles curvas son las que realizan la distancia? Y ahí, vía cálculo de variaciones clásico, son soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange del problema variacional asociado. Y claro, esos dos primeros puntos llevan de manera
natural al tercero, con el cálculo de variaciones, una curva que satisface la ecuación de Lagrange localmente o por un poquito de tiempo minimiza la distancia, pero puede dejar de minimizar. Entonces, la pregunta está en rojo por enfatizar hasta cuándo una geodésica minimiza. Es una pregunta... ¿Disculpa? ¿Alguien quería decir algo? No, creo que no. Ok. Creo que funcionaría el sistema. Ok. Entonces, voy a hablar de un lema que está en la base de muchos teoremas riemannianos, que es solo para ilustrar el concepto. ¿Hasta cuándo una geodésica en una variedad riemanniana minimiza? Sabiendo que de manera muy elemental se prueba que ella minimiza siempre localmente. Entonces, después vamos a tener un dibujo que lo explica mejor. Si tenemos una geodésica, digamos de norma 1, que une dos puntos, una variedad riemanniana, ella deja de minimizar exactamente en el punto T0, minimiza entre 0 y T0 y dejó de minimizar en T0, de ahí para adelante no minimiza más. Sí, y solamente si sucede por lo menos una de las siguientes situaciones. Existe otra geodésica diferente, de la misma longitud, que también, aquí debería ser Q y no P, que también minimiza la distancia. O existe una familia de geodésicas que tienen como origen el punto P, que minimizan hasta T0, y también gamma H de T0 es que. Ahora, parece que la segunda condición incluye la primera, ¿no? Si existe una familia, por lo menos existen dos. Solo que esa familia ella termina en el punto final infinitesimalmente. No necesariamente tiene que ser exacto. Entonces, el dibujo es el siguiente. Cuando una geodésica entre P y Q deja de minimizar, cuando existe otra que también minimiza diferente, o cuando existe una familia y ellas terminan de manera tal que esa curva azul tenga velocidad nula en t igual 0. O sea, ellas terminan en el mismo punto final hasta orden 1, o a orden 1. Ahora, ¿por qué, en cualquiera de los dos casos, por qué deja de minimizar? En el segundo caso, es cálculo de variaciones clásico. Después de que pasa esto, uno hace la fórmula de la segunda variación y ve que la segunda derivada del funcional de longitud tiene índice. Entonces, a partir de ahí, uno consigue variaciones que tienen longitud menor que esta geodésica. Y en este primer caso, que es mucho más fácil de ver geométricamente, lo que pasa es que si uno continúa esa geodésica minimizante negra un poquito más, podemos construir la siguiente curva. Vamos por la curva roja, paramos aquí y seguimos con esta curva verde, que es una curva mínima uniendo esos dos puntos. Y entonces la longitud de esa curva verde va a ser estrictamente menor que la longitud de este pedazo de curva roja y este pedazo de curva negra. Entonces la geodésica negra dejó de minimizar después de ese punto. Ahora es muy importante que este argumento de que una curva partida tiene una longitud estrictamente mayor que una curva suave, no funciona cuando la norma deja de ser estrictamente convexa. Entonces, eso va a ser importante en las consideraciones. Para adelantar, lo que me está interesando es hasta cuándo una geodésica minimiza. Y el caso clásico riemanniano y Finsler, que está muy bien entendido, no está para nada bien entendido si la norma no tiene convexidad estricta. Entonces, en una variedad cualquiera donde haya geodésicas, esto es el espacio tangente en un punto, podemos salir en una cierta dirección a lo largo de una geodésica y fijarnos en dos cosas. Uno, hasta dónde ella minimiza, y ver eso como función de la dirección.
Entonces, en este dibujo intenté dibujar un conjunto estrellado. El ínfimo de estas curvas rojas, o sea, en cada punto hasta donde una geodésica que sale de ese punto minimiza, se llama el radio de inyectividad. Solo que se me olvidó decir eso. En geometría riemanniana y Finsler se llama radio de inyectividad, esa propiedad, porque las geodésicas dejan de minimizar justamente cuando la aplicación exponencial que lleva un vector velocidad a la geodésica que sale por él, deja de ser inyectiva. Hay una relación 1 a 1 entre la inyectividad, sea finita o sea infinitesimal, y las geodésicas dejar de minimizar. Entonces, es un nombre que en nuestro contexto va a causar confusión, pero así se llama. Y el supremo de cuál es lo más largo que una geodésica minimiza, cuando movemos el punto en la variedad, sería el diámetro, en una variedad completa. Entonces hay muchos juegos en geometría riemanniana, mucha investigación, que la base es intentar comparar el radio de inyectividad con el diámetro. Intuitivamente, si el radio de inyectividad es muy grande comparado con el diámetro, entonces la variedad es topológicamente simple. Ella es casi una bola. Y toda su complicación pasa en un conjunto pequeño. Ok. Y entonces, ¿cómo yo tengo un espacio de longitud basado en álgebras estrellas? Bueno, en álgebras estrellas un espacio normado, en particular, con su norma que no puede escoger, es la norma de ella. Entonces, subvariedades de las álgebras estrellas, por ejemplo, el grupo unitario, son variedades de Finsler. Finsler sin la condición de suavidad y sin la condición de convexidad, y induce la norma del álgebra en cada espacio tangente. Entonces, subvariedades de álgebras estrellas producen espacios de longitud. De esa manera, norma no es ni diferenciable ni estrictamente convexa, y esa manera yo la pienso que es vía inmersiones, son subconjuntos de un espacio normado. Y la otra manera dual que se piensa en geometría diferencial son las submersiones, que serían las métricas cocientes de espacios interesantes, de estos espacios normados. Ok. Entonces, queda ese es el contexto. Estoy pensando en geodésicas y los invariantes que salen de hasta donde una geodésica minimiza. Ok. Entonces, históricamente, que de nuevo no es muy formal, por ejemplo, este primer artículo es del 93, solo que yo sé que eso era desde mucho antes. Esto viene siendo estudiado por Lázaro, por Horacio Porta, solo que no conseguí los artículos de aquella época. Entonces, por ejemplo, el espacio de las proyecciones en una álgebra estrella tiene una geometría diferencial. Es una subvariedad del álgebra estrella. Y en este caso en particular de ese artículo tiene una proyección al espacio de las proyecciones autoadjuntas, que se pueden pensar como la grassmanniana. Y todo ese contexto es un contexto de variedad diferencial de dimensión finita o infinita, dependiendo de la cabeza de la gente, y comienzan a surgir muchas preguntas. El siguiente artículo, que es un artículo de 3 páginas, pero que tiene una densidad enorme, la grassmanniana de una álgebra estrella serían las proyecciones o las reflexiones autoadjuntas. Ella tiene, entonces hereda como espacio de longitud una estructura métrica, de hecho de variedad de Finsler en dimensión finita o infinita, y cada vez que hable Finsler no voy a poner convexidad ni diferenciabilidad, tiene una norma en cada punto. Entonces, en este artículo ellos demuestran que las geodésicas, digamos así, clásicas, de longitud menos que pi, son curvas mínimas. Entonces, en la grassmanniana, con esa norma horrible para alguien de la geometría diferencial, donde no se puede hacer cálculo de variaciones, se pueden conseguir exactamente cuáles son las curvas mínimas. Como yo siempre digo, la geometría de Finsler, la virtud que tiene, no terminé. La virtud que tiene
es que le obliga a uno a pensar de manera puramente geométrica. Aquí no tenemos cálculo de variaciones, no tenemos producto escalar, y el método de demostración es muy bello, es construir aplicaciones de la grassmanniana para la esfera que no aumenta norma. Y entonces se comparan longitudes de curvas en la grassmanniana con sus imágenes, y las curvas que coinciden con geodésicas tradicionales de la esfera son las curvas que minimizan distancia. Y una cosa importante que está implícita en este artículo de Horacio y Lázaro, ¿verdad?, es que la grassmanniana es una variedad de Blaschke. El diámetro y el radio de actividad coinciden. Todas las geodésicas minimizan exactamente hasta longitud pi en ese contexto de grassmanniana como subconjunto del álgebra. Entonces, para la grassmanniana, el diámetro y el radio de actividad están totalmente entendidos. Entonces, yo usé esencialmente la idea de ese artículo para hacerlo en dimensión finita, porque la gente de geometría de Finsler es un poco alérgica a unas normas que no sean ni diferenciables, ni no estrictamente convexas. Entonces, una variedad de Blaschke, que el diámetro y el radio de inyectividad coincide, en el caso riemanniano es muy rígido. Solo se conocen, y es una conjetura, que son los espacios proyectivos esencialmente. Entonces, hay una manera de investigar variedades riemannianas, que es que si uno tiene una condición que da rigidez, por ejemplo la condición de Blaschke, ver si uno deja un poquito de libertad en la condición, que se puede decir. Entonces, existen artículos de una variedad riemanniana que el diámetro y el radio de actividad son casi iguales. El radio de actividad dividido diámetro es menor que 1 de menos epsilon. Ella es difeomorfa en espacio proyectivo. Ahora, usando esta construcción en la variedad de Grassmann y aproximando la norma, por ejemplo, por normas Finsler, por normas invariantes Finsler, uno consigue ejemplos de métricas de Finsler en la variedad de Grassmann, tal que el radio de actividad y el diámetro son casi iguales. Entonces, ahí es un caso donde Finsler es completamente diferente de riemanniana. Una métrica riemanniana en una grassmanniana, el radio de actividad y el diámetro tienen que ser muy diferentes. Y claro, es solo a menos de epsilon, porque uno insiste en la convexidad y en la diferenciabilidad. En su norma natural se estrella, es una variedad de Blaschke. Ok. Entonces, ahora uno puede hablar de submersiones, que es un artículo un poco triste porque fue dedicado a Enrique Planchard, que murió la semana pasada. Descanse en paz. Las submersiones es una aplicación entre dos variedades de Finsler, que la métrica de abajo es esencialmente la métrica cociente, infinitesimalmente es la métrica cociente de la métrica de arriba. Un detalle, entonces, una aplicación lineal entre dos espacios normados es una submersión isométrica si la imagen de la bola unitaria del mayor es la bola unitaria del menor. Y entonces lo llamamos normas subducidas. Yo me acuerdo que conversando con Lázaro en aquella época, él me dijo, ya tiene nombre y se llaman métricas cocientes. Y es una cosa que la gente del análisis funcional trabaja todos los días. Entonces, la situación de las submersiones es la siguiente. Aquí estoy a propósito siendo ambiguo si este dibujo es infinitesimal o no. Tenemos un espacio grande, un espacio menor, este espacio es normado, y la norma, decimos que es una submersión si la norma abajo es la norma cociente de la norma arriba. Y en el caso Finsler, Juan Carlos y yo probamos que las geodésicas abajo son exactamente las geodésicas arriba que realizan la distancia entre las fibras, o infinitesimalmente las geodésicas abajo son las geodésicas arriba cuyo vector velocidad realiza la norma mínima. Y es muy importante resaltar
que en la demostración de Juan Carlos y mía usamos esencialmente la convexidad y la diferenciabilidad. Usamos, por ejemplo, la unicidad de este mínimo cuando son estrictamente convexas las normas. Y ahí comenzamos a conversar en el contexto Sestrelle. Este dibujo intenta mostrar que el conjunto de mínimos no es un subespacio, es un cono. Una cosa que pensé en contarles, pero que no da tiempo, es enfatizar que el conjunto de mínimos en realidad es un subespacio, solo que es un subespacio disfrazado. En el dual es el subespacio del aniquilador de la fibra. Y él queda un cono porque la transformada de Legendre no es lineal. Entonces, posiblemente una visión dual ayude porque el conjunto de mínimos se convierte en un subespacio. Ok. Y entonces resulta que uno puede aplicar esas ideas, solo que no las demostraciones, a los espacios homogéneos de grupos unitarios de álgebras estrella. Entonces tenemos la siguiente situación, tenemos una inclusión de álgebras estrella. El unitario que está contenido en A es un espacio de longitud. Por inmersión, digamos, construimos lo que llamamos de bandera generalizada, que es el cociente de los grupos unitarios. Tiene una estructura de variedad. Y para no complicar de hablar de la norma infinitesimal, de los espacios tangentes, la distancia entre dos clases es el ínfimo de las longitudes de las curvas, la curva uniendo V con U' B', solo que estoy uniendo las respectivas fibras, o sea, como en este dibujo. Ok, y ahí fue demostrado, usando la idea de la submersión para una esfera, que se factoriza, que las geodésicas mínimas son geodésicas en el cociente, y vean cómo se responde parcialmente una de las preguntas. Ellas son mínimas hasta distancia pi dividido 2, si la norma es unitaria, si la geodésica tiene norma 1. Y aquí salen las complicaciones de dimensión infinita, que uno necesita ciertas condiciones de compacidad para que el mínimo exista. Y la parte 2 esta parte 1 es la parte infinitesimal que corresponde a este dibujo, y la parte 2 es curvas uniendo puntos diferentes en la variedad, una especie de Hoff-Rinow. Ok, entonces aquí emigré, fue varios años que trabajé en otras cosas, aplicar geodésicas a la topología diferencial, y hace algunos años una venezolana y su esposo vinieron a hacer doctorado en la universidad donde yo trabajo. Ella dijo, quería trabajar conmigo y quería trabajar en análisis. Entonces le dije, bueno, vamos a intentar rever esta teoría que a mí siempre me gustó y siempre he querido volver a pensar en esas cosas. Y fue una tesis doctoral muy sufrida, muy asustadora, porque yo, y mucho menos ella, no tenemos conciencia de la dificultad de cualquier pregunta en esa área. Entonces, al final salieron algunos resultados que voy a contar para ustedes. Y en esa tesis fue usada, no fue usada, la verdad, pero fue muy motivante este artículo que Aura y yo lo llamamos el artículo de los argentinos. Le decía, Aura, miren el artículo de argentinos, que creo que ellos hacen tal cosa. Y esos que están subrayados, Luis y Alberto, vamos a declarar los argentinos honorarios para que sea consistente. Entonces, en este artículo, ellos estudian el problema de minimalidad en el álgebra de matrices complejas 3×3 y la subálgebra, aquí sería matrices complejas 3×3 y la subálgebra en las diagonales. Y un poco el artículo, el caso 4×4. Entonces, este problema lineal de cuando un vector en el álgebra de matrices antisimétricas 3×3 realiza la norma de la proyección a las diagonales, ya es un problema difícil. Ya es un problema que
realmente no hay mucha, no es una cosa que salga fácil decir hasta dónde, cuál es el mínimo. Y también Aure y yo, desde ese artículo argentino le tenemos mucho cariño porque es un artículo que hace socialmente aceptable decir cosas en dimensión 3 y 4, porque realmente no es una cosa fácil. Después vi que hay una generalización para matrices, el caso n por n también. Y es interesante que las matrices que ellos construyen de minimalidad, aún siendo en el álgebra, tienen las matrices, los ejemplos, tienen el mismo valor que las cosas con que yo trabajé en estos años, a pesar de que es el caso infinitesimal. Entonces, bueno, eso es una historia del mundo rápida en 20 minutos. Y entonces vamos a pasar a lo que yo quiero explicar hoy. Entonces, vamos a pensar un poco categóricamente. Lo que tenemos es la categoría de pares de álgebras estrella, o representaciones de un álgebra estrella en otras fieles, y los morfismos naturales que preservan el respectivo subespacio. Categorías y funtores. Yo lo estoy escribiendo entre comillas, porque realmente es una idea de funtorializar. No quiero hacer nada formal con que esto es una categoría y hay un funtor que lleva a otro. Entonces, vamos a pensar en un funtor, entre comillas, que lleva esa categoría de pares a una categoría métrica. ¿Y cuál es el funtor? A cada par le asociamos la variedad bandera generalizada, que es el espacio cociente de los respectivos grupos unitarios, con su estructura. Entonces, en dimensión finita, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso de las álgebras n por n complejas, podemos tener subálgebras que son descomposiciones en diagonales, y ahí obtenemos las banderas clásicas, las descomposiciones de espacios en R planos mutuamente ortogonales. El caso de R igual 2 es la variedad de Grassmann, que es un solo plano. Y aquí puede pasar dentro de las matrices n por n complejas que tener multiplicidades, tener por ejemplo K1 igual a K2, y en vez de ser todos los posibles bloques, tener un bloque diagonal. Eso serían esencialmente todas las banderas en dimensión finita. Y a mí siempre me gusta poner un antiejemplo, que es la variedad de Stiefel. Entonces son los K vectores mutuamente ortogonales en Cn, Un dividido n menos K, y el grupo por el cual dividimos aquí tiene la identidad, que no es el unitario de ninguna subálgebra. Entonces, si tenemos la identidad, tenemos por lo menos los múltiplos complejos de la identidad. Entonces, una intuición que hasta ahora no me ha servido de nada, al olvidándonos de álgebras estrella, es que una bandera generalizada es un espacio homogéneo totalmente proyectivo. El grupo por el cual tenemos que dividir, si hay un elemento, están todos los múltiplos. Entonces, es un problema que es totalmente tangencial a mi charla, pero lo quería dejar, es definir y estudiar esa categoría de espacios homogéneos totalmente proyectivos. Entonces, ¿cuáles serían los morfismos? La idea es extender a esa categoría las intuiciones de la geometría proyectiva. Las transformaciones de esa categoría son perspectivas en cuál contexto. Pero eso lo dejo como problema para pensar, no es para ahora. Entonces, con las construcciones del comienzo, queremos bajar a la categoría métrica. Podemos tener espacios métricos que tienen como invariante el diámetro. La dimensión es un invariante de espacios métricos con la dimensión de Hausdorff, pero no la quiero usar, yo la considero que es hacer trampa. Y hay otros elementos, o hay otros invariantes de espacios métricos que si necesario no puede usar en el proyecto. Espacios de longitud, también tenemos el radio de inyectividad, entre comillas, es hasta donde minimiza cada geodésica. Y entonces, ¿cuál es cada una de estas categorías? Los morfismos naturales son las aplicaciones que no aumentan distancia.
que son los morfismos que salen en las demostraciones de los artículos de álgebras estrella. Entonces, vamos a describir el funtor, entre comillas. Pares de álgebras. Usamos la bandera generalizada que va para los espacios homogéneos totalmente proyectivos. Funtor de olvidar para los espacios métricos. Funtor de olvidar, pero no tanto, para los espacios de longitud. Y los llamo igual. Algunas de estas categorías son las que yo quiero relacionar con la categoría de pares de álgebras estrella. Entonces, por ejemplo, ese pensamiento categórico, ¿cómo se traduce? Si tenemos una inclusión de una subálgebra en la otra, y esta álgebra es la misma, da una fibración con fibra típica, este cociente, y esta flecha es una sumersión métrica, no aumenta normas. Entonces, esta inclusión de categorías es una funtor contravariante en algún sentido. La inclusión se transforma en una submersión. Ok, entonces, ¿cuál es la idea principal? Relacionar los invariantes estrella algebraicos de la categoría de pares con los invariantes métricos, el diámetro, el radio de inyectividad, etc. Entonces, ¿cuánto de la estructura estrella algebraica del par se refleja en la geometría métrica de la bandera? Sin embargo, esa pregunta no es buena. Es cuánto el funtor de la categoría de pares recuerda efectivamente la estructura, porque yo quiero que la geometría métrica sea geometría métrica calculable. Ay. Ok, entonces esa es la idea, eso es lo que yo quiero. Me dan una álgebras estrella con los invariantes métricos que yo sé del par de álgebras estrella. Entonces, para ilustrar más o menos lo que yo quiero, el juego es el siguiente. Encontrar una lista fija de invariantes métricos, tal que el jugador J1 siempre gana el siguiente juego el jugador J2. J2 escoge secretamente un par de álgebras estrella. El primer jugador le entrega la lista de invariantes, solo que en la situación ideal eso es una lista fija. Y J2 calcula los invariantes métricos, el diámetro, el radio de inyectividad y se los comunica a J1. J1 gana si adivino el par. Entonces, es cuántos invariantes métricos necesitamos para determinar el par de álgebras estrella. Y entonces, eso fue más o menos el proyecto que le propuse a Aura en su tesis, y voy a describir los resultados casi que en orden cronológico inverso, porque hubo muchos caminos, callejones sin salida que no conseguimos hacer nada, y fue solo al final que decimos, vamos a ir en dimensión finita, que fácil, mentira, que fácil en dimensión finita, y obtuvimos algunos resultados. Ok, entonces, primero los resultados son para la álgebra de matrices n por n complejas, y cualquier álgebra de dimensión finita es una álgebra de multimatrices. Entonces, resultados para las matrices n por n complejas son casi resultados generales, porque por causa de que la norma es la norma del supremo, los espacios se divorcian. Y, por ejemplo, el diámetro de un producto va a ser el diámetro del mayor de ellos. Es casi porque puede haber multiplicidades cruzadas. Puede haber aquí un bloque que sea repetido con multiplicidad en otro de los componentes. Pero por ahora nos vamos a concentrar en las matrices n por n complejas. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ok, entonces nos dan un par de álgebras estrella. La álgebra A son las matrices n por n complejas y la álgebra B es alguna subálgebra. Entonces, el primer invariante que queremos considerar es el diámetro. ¿Cuál es el diámetro del cociente? Y lo que yo dije de la efectividad es un poco preocupante. El diámetro no es un invariante fácil de calcular. Por ejemplo, como ejercicio, intenten calcular el diámetro del elipsoide dentro de R3. Hay que ver hasta dónde minimizan la geodésica del elipsoide. Y la geodésica del elipsoide es un tema muy bello, pero muy difícil también. Es el primer ejemplo de
así vamos a decir, no trivial de flujo geodésico completamente integrable. Entonces, el diámetro no es un invariante simple. Si da tiempo, cuento la anécdota de Gromol, que fue mi tutor de doctorado sobre el diámetro. Entonces, en la bandera, que es el cociente de los grupos unitarios, el diámetro se traduce casi en la siguiente cuenta. Yo calculo el diámetro cuadrado, el máximo de R, tal que R es un autovalor de 1 menos V, 1 menos V estrella, sería el máximo de la distancia de un autovalor de V a 1, y eso da la norma de esta diferencia, la norma cuadrada. Ahí tengo que calcular el mínimo de eso para toda la órbita de B en el unitario de B. Eso da la distancia en el cociente de la clase de U a la clase de la identidad. Voy a mencionar solo una vez que como el espacio es homogéneo, siempre puedes coger como punto base la clase de la identidad. Entonces considero todas esas distancias y a esa cuenta tengo que sacar el máximo con U en el unitario para calcular el diámetro. El casi se refiere a porque esa cuenta es la distancia extrínseca dentro del álgebra y no la intrínseca en el grupo unitario. Pero eso no importa porque en este contexto ellas están monotónicamente relacionadas. Entonces, esta cuenta es esta distancia entre un autovalor y la identidad, y después de que calculo dónde se alcanza el diámetro, le calculo el logaritmo, el argumento, y la distancia verdadera es este arco. Entonces, esta es la cuenta central del tema. Entonces, como el álgebra, como estamos proyectivizando, siempre que en la fibra están los múltiplos de la identidad. Entonces, si yo tengo una situación que estos son los autovalores de V, siempre puedo rotar para que esta abertura mayor quede simétrica en torno del eje real. Y eso es muy usado. El mínimo siempre se alcanza en una situación así, en un autovalor lambda barra. Y eso se usa como vínculo de multiplicadores de Lagrange en el caso lineal. Ahora, de alguna manera yo no quiero pensar así, porque el interés en el diámetro lleva a pensar de otra manera. Lo que interesa para calcular el mínimo es cuán grande es este arco anaranjado, porque yo siempre puedo rotar para que quede así simétrico. Entonces el diámetro de P en realidad es el mínimo de este arco azul en la fibra y el máximo después en todo el unitario de todos esos arcos azules. Pero ese arco azul es pi menos este arco anaranjado. Entonces el diámetro de mi bandera generalizada es pi menos la mitad de esta cuenta, el máximo del arco anaranjado y el máximo de U. Y entonces tenemos el siguiente teorema. Una subálgebra de las matrices n por n complejas, siempre el diámetro es menor que esta cantidad, n menos 1 pi dividido n, y la igualdad es sí, solamente sí, es una subálgebra abeliana. Entonces, la mayor parte de la demostración es muy simple. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo máximo? ¿Cuál es lo menor posible que puede ser esta mayor abertura? Es cuando los autovalores están repartidos uniformemente en el círculo unitario. Si aquí los autovalores están repartidos uniformemente, es la mayor distancia en la fibra que puedo tener de un punto. Entonces llamamos a un punto en el cociente de máxima simetría si para todo B en el álgebra, en la subálgebra, el polinomio característico de su trasladada es de esta forma, t a la n menos el determinante que tiene que ser aquí es menos o es más dependiendo de la dimensión, ¿no? Que es el término independiente. Entonces, tener ese polinomio característico lo que significa que los autovalores de U0b están uniformemente distribuidos en el círculo unitario para cualquier elemento de la fibra.
Entonces, el mayor diámetro posible de una bandera del unitario de matrices n por n es este arco, el arco complementar a este pequeño arco que es n-1 por n dividido pi. ¿Y cuándo se alcanza? Se alcanza si existe un punto maximalmente simétrico, si existe un punto donde el punto y todos sus trasladados tienen esta distribución homogénea de autovalores. Entonces, para banderas abelianas, después de un automorfismo, son una subálgebra de las matrices diagonales. Y entonces siempre tienen puntos de máxima simetría, que son, por ejemplo, los shifts módulo n. Este punto tiene el polinomio característico, no importa por cualquier matriz diagonal multiplica a derecha, siempre va a tener esos autovalores distribuidos uniformemente. Si B no es abeliana, después de un automorfismo podemos representar B como bloques diagonales, y si hay un bloque diagonal que es mayor que 1 por 1, uno puede ver que ningún punto puede ser de máxima simetría. Entonces, porque esto es verdad, vamos a ver después a lo largo de la charla. Entonces, existe un punto con esta distribución de autovalores, él y toda su fibra, caracteriza las subálgebras abelianas de las matrices n por n complejas. Entonces, algo es algo, por lo menos raspamos la superficie de ese problema. El diámetro como invariante métrico reconoce la abelianidad de una subálgebra de Mn de C. Solo para colocar un problema con un interludio en dimensión infinita, el diámetro del proyectivizado del unitario del álgebra de endomorfismo también es pi, y porque el análogo, el shift bilátero, el espectro es todo el círculo unitario. Sería el análogo de las maximalmente simétricas. Caracterizar esas subálgebras tal que el diámetro es pi es un problema posiblemente intractable, pero es un problema. Y en el caso de dimensión infinita no sabe si el diámetro es realizado, precisa de condiciones de compacidad en la subálgebra. Ok. Entonces, el diámetro reconoce la abelianidad de una subálgebra si yo sé que salí de las matrices n por n complejas. Ahora, vemos que aquí el juego ya lo perdimos. En M3 de C, si mi lista de invariantes es el diámetro, no distingue la multiplicidad. Entonces, estas tres subálgebras abelianas de las matrices 3×3, el espacio cociente tiene el mismo diámetro. Y las estoy parametrizando por las particiones, las subálgebras. Entonces, todas las diagonales, dos repetidas y una a priori diferente, y las tres iguales, que es el proyectivizado. Entonces, para ganar el juego necesitamos más invariantes. Y pasamos a invariantes secundarios. Suponemos que conocemos el diámetro, entonces vamos a usar la estructura de lo que se llama el conjunto antipodal. Es el conjunto de puntos que realizan el diámetro. Entonces, es el conjunto de puntos que están a distancia, el diámetro, en nuestro caso, de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el conjunto antipodal en estos tres ejemplos de matrices 3×3 y subálgebras abelianas? En el caso de todas las matrices diagonales, uno puede probar, simplemente sacando la cuenta de las restricciones de estar en el grupo unitario, que son dos puntos que son la proyección de estos operadores shift. Entonces, el conjunto antipodal son dos puntos, y de hecho es interesante que la distancia entre este punto y el otro también es el diámetro. Entonces, es un triángulo que la distancia entre dos puntos cualesquiera es el diámetro, y en particular calculamos lo que se llama el 3 extent. Es la máxima distancia media entre n puntos del espacio métrico. Entonces, el 3 extent de la bandera completa de 3 dimensiones es también 2pi dividido 3. Y el conjunto antipodal son solo estos dos puntos. En el caso de la proyectivización, como esto conmuta con todo el mundo, el conjunto antipodal es simplemente la órbita unitaria
de cualquier uno de estos puntos, pero como estos 3 puntos están en la misma órbita, es cualquier uno de ellos. Entonces es toda una órbita, y cuando son 2 más 1, es un conjunto interesante de dimensión 2, que yo creo que es plano, pero no tengo tiempo de describir ahora. Entonces, para el caso 3×3, necesito por lo menos el diámetro y la estructura del conjunto antipodal. Entonces tenemos el siguiente teorema, pero él dejó de ser teorema el lunes, cuando estaba revisando las cuentas de las charlas. Una subálgebra de las matrices n por n es abeliana maximal si solamente si el diámetro de la bandera asociada es n-1pi dividido n, o sea, es abeliana, y el conjunto antipodal es un conjunto discreto. Entonces, revisando las cuentas, la demostración que creía que tenía está equivocada. Entonces, entender cuáles son las matrices que realizan el diámetro, o sea, en este caso las matrices que son totalmente simétricas, no es simple, y el instinto de cualquier geometría diferencial es ver cuál es el caso infinitesimal. Entonces, una matriz es de máxima simetría, recordando, si toda su órbita, el polinomio característico, sus raíces son las raíces enésimas de la unidad, posiblemente rotadas. ¿Cuál es la condición infinitesimal? ¿O qué es lo que dice esta condición esencialmente? Que la órbita, la multiplicación a derecha por todos los b del unitario de la subálgebra, está contenida en las rotaciones de la órbita por conjugación. Entonces, ¿cuál sería la condición infinitesimal? Es que la órbita sea tangente a la órbita por conjugación. ¿Ok? Entonces vamos, ya que no conseguí ver cuál es el conjunto antipodal de las abelianas maximales, vamos a ver la versión infinitesimal. Entonces la versión infinitesimal normalizamos de una vez para que el determinante sea más o menos 1, dependiendo de la dimensión. Y la derivada en relación a S de los coeficientes del polinomio característico empezó en 0 y quiero que la derivada sea 0 también. Eso lo que dice es que la órbita es tangente al conjunto de operadores con autovalores uniformemente distribuidos. Entonces, las condiciones de máxima simetría se traduce, aquí tenemos los coeficientes del polinomio característico, más son fastidiosos de derivar, pero usamos las identidades de Newton y podemos usar la traza. La traza de la potencia de la matriz representa las funciones simétricas de los autovalores. Entonces, un punto es de máxima simetría si satisface esta condición. La traza de U0b elevado a la k-ª potencia tiene que ser 0. Y ahí, bueno, el b se atraviesa, entonces eso es una condición difícil de estudiar, pero infinitesimalmente, como estamos derivando en b igual la identidad, usando la conmutatividad de la traza, un punto es de máxima simetría infinitesimal solamente cuando satisface esto. Para todo k entre 1 y n, y x en el álgebra, en la subálgebra. A principio es para los antisimétricos de la subálgebra, pero la traza tiene su parte real y su parte imaginaria. O sea, el punto y todas sus potencias tienen que ser ortogonales a la subálgebra. Esa es la razón por la cual cuando el álgebra no es abeliana, el diámetro no puede ser el máximo. Cuando el álgebra no es abeliana, da demasiadas condiciones y no existe un tal operador. Ok. Entonces, ¿cómo estudiamos esta condición? U0 elevado a la k es toda ortogonal a la subálgebra. Podemos parametrizar porque la condición que él tiene que satisfacer es que él mismo tiene este polinomio característico. Entonces yo lo puedo normalizar una de dos. O es la conjugada de una matriz de permutación cíclica, si conviene, o es la conjugada de la matriz diagonal con entrada a las raíces enésimas de la unidad. Y entonces tenemos este resultado. En el álgebra de matrices diagonales, un conjunto
si ves el álgebra de matrices diagonales, todas las diagonales, satisface la condición de máxima simetría, si solamente si él se diagonaliza de esta manera. Las diagonales son las subraíces del polinomio característico, la raíz primitiva de la unidad, y H es una matriz compleja de Hadamard, una matriz unitaria donde las normas de todas las entradas son iguales entre sí. Y perdí mucho tiempo intentando caracterizar las matrices de Hadamard hasta que me puse a buscar en internet y resulta que es un problema muy difícil. Difícil no, es muy abierto caracterizar las matrices de Hadamard, las matrices unitarias, donde las normas de todas las entradas son iguales. Entonces, los elementos que son operadores shift son cuando las matrices de Hadamard es la matriz clásica de Fourier, pero hay muchas más. Entonces, por ejemplo, esta familia, que no es un múltiplo de un operador shift, que viene de conjugar la diagonal de las raíces cuartas de la unidad por una matriz de Hadamard exótica, en S igual a 0 es una matriz de permutación cíclica. Y para todo S satisface la condición de máxima simetría infinitesimal. O sea, la órbita es tangente a los elementos que realizan el diámetro, pero no satisface la condición de máxima simetría. Entonces las matrices de Hadamard no triviales dan elementos no triviales de la condición de máxima simetría infinitesimal. Vamos a pasar rápido porque el tiempo quiero hablar de otras cosas. Eso da por una estratificación de matrices que generalizan las matrices de Hadamard. Las matrices de Hadamard son caracterizadas por, son las que diagonalizan los elementos de máxima simetría infinitesimal. Para el álgebra de matrices diagonales, para subálgebras de matrices diagonales, por ejemplo, para el álgebra de los múltiplos de la entidad, serían todas las matrices unitarias. Y para cada subálgebra de las matrices unidades da una condición de Hadamard, entre comillas, que generaliza la condición de Hadamard. Ok, entonces veamos, en M3 de C yo gano el juego abusando de las reglas. Yo pregunto el diámetro y algún invariante del conjunto antipodal. Si el diámetro es pi dividido 2, era la grassmanniana. Si es 2 pi dividido 3, la subálgebra es abeliana. Si el conjunto antipodal es discreto, era una álgebra de todas las matrices diagonales. Las otras dos no me preocupo mucho, pero algún invariante métrico es muy fácil de conseguir para distinguir el caso total de la proyectivización con el caso de 2 más 1. Para las matrices 4×4 no consigo ganar. Por ejemplo, hasta ahora todos mis ejemplos numéricos, y yo creo que es verdad, si el álgebra son la diagonal de la subálgebra, es la diagonal de las matrices en bloque 2×2, creo que el diámetro es igual al diámetro de la grassmanniana, que serían sin restricción. Y ahí uno puede decir, bueno, quizás o es pi dividido 2 si la subálgebra no es abeliana, o es el otro si la subálgebra es abeliana. Pero el diámetro de esta variedad, la diagonal de M2 por M2 por M2 dentro de M6, es mayor o igual a 2pi dividido 3. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, si me dicen el diámetro es 2pi dividido 3, podría ser la M3 de C dividido las diagonales, o podría ser M6 de C dividido la diagonal repetida. Entonces, ese por ahora es el estado del juego que quiero ganar. Ok, y hablando en orden cronológico inverso, ¿cómo empezamos a trabajar Aura y yo? Lo que llamamos de deslinearizar a los argentinos. Los argentinos, aquel artículo, en el caso de matrices 3×3, donde estudian el mínimo en el álgebra de las sumas de elementos de la subálgebra. Entonces, en vez de estudiar el caso lineal, esto está en la subálgebra, esto está en el álgebra, estudiar, aquí está la identidad, no el 0, aquí está una matriz unitaria, n por n, estas son todas sus traslaciones, mentira, no es una matriz unitaria 3×3, estas son todas sus traslaciones, y vemos cuál es la distancia mínima de la identidad a
el subgrupo a la órbita de U0. Entonces, es el mismo problema del artículo que llamamos de los argentinos, solo que no lineal en vez de lineal. ¿Y cuál era la idea? La idea es que el hecho de ser mínimo en la fibra dé una condición de Lagrange. Entonces, calcular el máximo de la distancia de la identidad con una restricción de Lagrange, que es realizar el mínimo en la fibra. Pero claro, para eso tenemos que caracterizar los mínimos en la fibra primero. Entonces, una matriz tiene esos tres autovalores, lambda, lambda barra y mi, análogo al caso lineal lambda menos lambda y mi. Si, solamente si, la parte imaginaria de la traza menos el determinante es 0. Eso da el vínculo de Lagrange. Y el problema de máximos y mínimos para resolver en el caso 3×3 es la parte real de la traza menos el determinante, sujeto a que la parte imaginaria es 0. Y entonces resolvimos el problema de Lagrange, y lo que tiene que pasar es lo siguiente. Se realiza el mínimo primero, o es la identidad que nos interesa, satisface la condición de Lagrange, y los elementos de la diagonal de la matriz y su determinante tienen que estar en una recta. ¿Y cuál es el valor de la función? El valor de la función es la intersección de la recta con la recta real. Entonces, esta es la condición, una condición que tiene que satisfacer una matriz para resolver ese problema de multiplicadores de Lagrange. Y ahí nos dimos cuenta que el problema en el caso de matrices 3×3, y siempre tiene ese olor en el caso general, de resolver dónde se alcanza el mínimo, él se factoriza. De las matrices 3×3 solo usamos los elementos de la diagonal y su determinante. Ellos son los únicos que interesan. Entonces pensamos, inocentemente, vamos a ver cuáles son todos los elementos diagonales de una matriz 3×3 y su determinante. Cómo caracterizar la imagen de esta primera flecha. Resulta que es muy difícil. Es un teorema de Hahn. Una n-upla de números complejos son la diagonal de una matriz unitaria solamente si satisfacen esas condiciones. La condición más fácil de decir, D tiene que ser la diagonal de una matriz doblemente estocástica. Entonces, ya solo decir cuáles son las posibles diagonales de una matriz unitaria no es fácil. Y me encontré interesante que los primordios de esta teoría se publicaron en español de esta revista de Argentina. Garrett Birkhoff en ese artículo. Y está explícito en la literatura que extender el teorema de Hahn mirando también el determinante es abierto. O sea, cuáles son los posibles elementos de la diagonal y determinantes de una matriz unitaria. Eso parece que es desconocido. Y entonces, ahora y yo demostramos un teorema de Hahn infinitesimal para el caso 3×3. Si una matriz 3×3, los elementos fuera de la diagonal satisfacen esta desigualdad, entonces esta proyección tiene rango máximo. Porque es un teorema de Hahn infinitesimal. Si tengo un punto en la imagen y el punto satisface esta condición, entonces toda una vecindad también son alcanzados. Entonces, eso da una idea del interior de la imagen de esta aplicación de las matrices unitarias. Y entonces, como una moraleja, cada problema de minimalidad conduce a un problema de tipo Hahn interesante, que son el problema de minimalidad se factoriza y cuál es la imagen de la proyección de las matrices unitarias para esa factorización. Y entonces vamos a finalizar con algunos problemas. El problema que más me interesa, ¿cuál es la caracterización, el análogo de la caracterización riemanniana del radioactividad? ¿Hasta dónde una geodésica en este contexto minimiza? Por ejemplo, en el diámetro, donde se alcanza el diámetro, los autovalores, la aplicación que manda una matriz a sus autovalores es diferenciable porque son diferentes. Solo que cuáles de los dos autovalores realizan la máxima abertura no está bien definida. Entonces ahí pierde diferenciabilidad. Pero honestamente no tengo idea de qué es lo que hace una geodésica en una de estas variedades dejar de minimizar.
encontrar una condición abierta que implique que existe una única geodésica, una única curva mínima uniendo los dos puntos. Porque en este caso el diámetro no puede ser alcanzado en esa condición. Eso disminuye el conjunto de puntos que uno tiene para escoger el diámetro. Adicionar invariantes diferenciales tipo curvatura a los invariantes puramente métricos, que son muy difíciles de calcular. Y finalmente, en el orden cronológico más inverso de cómo Aura y yo comenzamos a estudiar, cuáles son pares interesantes de álgebras y subálgebras. Aquí al final de mi artículo con Lázaro y con Luis, el análogo del álgebra de matrices diagonales, de las matrices n por n, sería la álgebra de matrices diagonales del álgebra de operadores de un espacio de Hilbert. Entonces, ¿cuál es el diámetro? Estoy casi seguro que es pi, pero ¿cuál es el conjunto antipodal? Es interesante. Y aquí hay una secuencia de subálgebras, álgebra uniformemente hiperfinita o AF álgebras. Ellas son dadas por límites de álgebras de dimensión finita. Entonces aquí tenemos una familia enorme, que el límite es de dimensión infinita, de pares de álgebras estrella donde uno puede ver si hay una interpretación estrella algebraica de los invariantes métricos. Los productos cruzados los empezamos a estudiar. Tenemos una álgebra estrella, un homomorfismo de G con hipótesis para que lo que voy a decir sea verdad. Formamos el producto cruzado y eso da un par de álgebras estrella. B con suficientes hipótesis o aumentando el álgebra está incluida en el producto cruzado, y cualquier cosa que se pueda hablar de la geometría de la bandera asociada es interesante. Fue de las primeras cosas que Aura y yo comenzamos a estudiar. Sin embargo, estudiamos el producto cruzado, no somos familiarizados con ello, ni llegamos a caracterizar cuál es el grupo unitario del producto cruzado. Entonces, eso es algo que le dejo a los especialistas. Y finalmente, como buena parte de mi charla fue de álgebras abelianas, si tenemos un espacio compacto y Hausdorff y un sistema dinámico, podemos considerar el álgebra de las funciones continuas y el producto cruzado que representa el sistema dinámico. Entonces, el álgebra de las funciones continuas es una álgebra abeliana maximal de este producto cruzado, solamente si el conjunto de puntos periódicos tiene interior no vacío. O sea, las álgebras abelianas maximales de la álgebra de funciones dentro del producto cruzado tienen una interpretación dinámica interesante. Entonces, ¿será que se puede decir algo del diámetro de la bandera asociada generalizada? Tampoco sé. Entonces, muchas gracias por la atención. Creo que me pasé un poquito de la hora. Pueden hacer cualquier pregunta y posiblemente la respuesta es no tengo ni la menor idea, pero agradezco la atención y la invitación. Bueno.